Tras atravesar la psicología naturalmente abstracta, dependiente, irresponsable y fantasiosa de la infancia y la adolescencia, llega un punto en la vida de todo ser humano, en que es necesario y vital que se produzca un cambio poderoso en su mentalidad. Una muerte y un renacimiento hacia la madurez de un adulto independiente y autosuficiente, que no solo está acostumbrado a gestionar las dificultades e incomodidades que conlleva la responsabilidad de existir en el sistema, sino que disfruta rompiéndose y superándose a sí mismo, con la certeza y el placer de pensar que en su ancianidad podrá compartir su sabiduría y experiencia a la posteridad. Sin embargo, y como vemos en la actualidad, gran parte de la sociedad está tendiendo cada vez más hacia la infantilización, hacia una supuesta redefinición de masculinidad, hacia el rechazo de la figura arquetípica del padre y la autoridad, y por lo tanto la negación del orden, la moderación, la búsqueda del equilibrio y la individuación. Se le conoce como puera aeternus a la persona que, a pesar de ser un adulto de 20, 30 o 40 años, sus mentes se han quedado en la adolescencia de los 16 o 17 años, por lo que se produce un retraso psicológico que lamentablemente afecta los aspectos social, académico, profesional, espiritual, económico y sexual de la persona. Puera aeternus significa niño eterno. En las mitologías se utilizaba este término para referirse a un niño Dios que permanece eternamente joven. Se lo relaciona con el síndrome de Peter Pan y alude al adulto que es preso y esclavo de una cárcel mental que se remonta a su más tierna infancia. Hace todo lo posible para mantenerse en los acogedores confines del cuidado de sus padres, por el terrible temor a aventurarse hacia el desconocido mundo de la independencia. Estos jóvenes adultos no tienen ningún interés en el crecimiento personal, ni en esforzarse por llevar a cabo un proyecto o crear algo nuevo, sino que muchos prefieren la ilusión reconfortante de la realidad virtual, el Internet, la pornografía y los videojuegos. Comportándose como vagabundos pasivos en la vida, sin rumbo ni propósito, excepto la búsqueda insaciable de placer momentáneo para aliviar el sufrimiento y la carencia interior. No sería descabellado pensar que el problema del puera aeternus sea la principal neurosis de la era moderna, por lo que en este vídeo se proporcionarán claves profundas para comprender la psicología del hombre niño, con el objetivo de brindar herramientas y consejos prácticos para atreverse a iniciar un proyecto de vida más responsable, enriquecedor, exitoso e independiente, reconectando con ese adulto que desea fervientemente salir a la luz y darse a conocer. Antes de profundizar en las características psicológicas del puera aeternus, es necesario tomar conciencia de las condiciones que han provocado este problema social. Así que vamos a discutir sobre un fuerte complejo materno que no se ha solucionado como el origen de esta atrofia en la maduración de muchos adultos jóvenes en la actualidad. El hombre que tiene un complejo con su madre siempre tendrá que luchar con sus tendencias a convertirse en un puera aeternus. Durante nuestra larga historia evolutiva, tanto el hombre como la mujer han asumido distintas funciones como padres y como figuras arquetípicas distintivas. La imagen femenina de la madre siempre ha sido la de interactuar con sus hijos más profundamente que el padre, porque mantiene un contacto físico más intenso y es más cariñosa, reconfortante y empática con el dolor y las necesidades emocionales de los hijos. Esta relación extremadamente íntima y cercana con el arquetipo materno que nutre y alimenta, que arropa y protege en su pecho, crea una marca emocional duradera en el niño, un vínculo psicológico dependiente muy resistente, el apego, que en psicología se denomina como complejo materno. Sin embargo, la figura arquetípica del padre no crea este mismo vínculo de dependencia con el niño. Desde tiempos inmemoriales, su función ha sido la de proporcionarle recursos y protección a su hijo. Pero sobre todo el padre es su fuente de orientación, aquel que vierte el conocimiento del mundo y la sabiduría de la experiencia en el niño, preparándolo física y psicológicamente para la batalla de la vida. Desde esta visión, la madre representa lo introvertido y el padre representa lo extrovertido. Pero para lograr esta hazaña, el padre también cumple la función de ayudar al niño a liberarse del vínculo de dependencia con la madre. Es aquí cuando la sabiduría intuitiva de las culturas antiguas entra en juego, al recordarnos una de las actividades menos comprendidas de nuestros antepasados, los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación, en todas las culturas, tenían como objetivo principal ayudar a los adolescentes a convertirse en adultos o a convertir a los niños en hombres.
Una vez que el joven era despojado de su madre por los padres culturales de la tribu, se lo sometía a una serie de desafíos muy peligrosos, como entregarlos en la selva o en el desierto, solos, durante días o meses, para poner a prueba el temple y el ingenio del espíritu del joven. El guerrero se enfrentaba con el peligro, el miedo y los problemas agobiantes y estresantes que lo confrontaban con la muerte y la lucha por la supervivencia, en un medio tan salvaje, frío y crudo como es la naturaleza, muy distinto al ambiente cálido y suave de la madre. Los límites de tolerancia al dolor se hacían más grandes, y el alma del iniciado se volvía sucesivamente impenetrable. Este proceso provocaba la desintegración del antiguo yo, reestructurándose en nuevas formas psíquicas y conectando con nuevos arquetipos. Tras esta muerte simbólica de la infancia, se realizaba una ceremonia sagrada para celebrar el renacimiento del guerrero, en donde generalmente se le cambiaba el nombre y accedía al conocimiento de los ancianos sabios de la tribu. Al superar las pruebas se esperaba que el joven hubiera superado su apego materno, ya que la inmadurez y la dependencia ya no eran aceptables. Dada la naturaleza radical y violenta del proceso de la iniciación, parece como si nuestros antepasados comprendieran que separar a un joven de su madre para convertirlo en un gran guerrero era una tarea descomunal que requería de medidas drásticas. Debe tomarse en serio la insatisfecha aspiración del hijo hacia la vida y el mundo. Él quisiera tocar lo real, abrazar la tierra y hacer fructificar su campo, pero no realiza sino conatos impacientes, porque la secreta memoria de que el mundo y la dicha pueden recibirse también como regalos de la madre, paraliza su fuerza de iniciativa tanto como su capacidad de perseverancia. Actualmente no existen equivalentes de ritos de iniciación para la civilización moderna occidental, por lo que los jóvenes deben esperar que el padre de familia les proporcione esta iniciación. Desafortunadamente y por lo general, la sociedad no tiene conocimiento alguno de este fenómeno, porque se ha perdido el valor del significado arquetípico del padre y de la madre. Para que la figura paterna logre proveer de orientación, debe ser fuerte e independiente, y estar emocionalmente presente en la vida del hijo. Debe ser capaz de reconocer la belleza y el potencial en su niño, para predicar con el ejemplo la idea de que la vida tiene un propósito, que existe algo en este mundo por lo que merece la pena luchar. Para animar con éxito a un joven a superar y romper las cadenas que le atan a la comodidad embriagadora de la infancia, necesita estar convencido de que existe un lugar fuera del nido al que merece la pena ir. Los hijos también necesitan ver a su padre en el mundo. Necesitan que les muestre cómo estar en el mundo, cómo trabajar, cómo recuperarse de la adversidad. Necesitan la activación de su masculinidad inherente tanto por modelado externo como por afirmación directa. Se espera que los jóvenes modernos abandonen las comodidades del hogar, superen su complejo materno y esculpan una vida digna y exitosa, pero sin el apoyo psicológico de un verdadero padre. Y las consecuencias de la ausencia de la figura paterna se agravan por el impacto que se genera en la madre. Por un lado, la madre se adapta a este vacío volviéndose más autoritaria y endurecida durante la crianza, para compensar la falta de la figura masculina en la realidad de su hijo. Y por otro lado, el fracaso del padre al momento de proporcionar amor y contención a la madre crea en ella un hambre emocional que intentará saciar inconscientemente a través de la relación con su hijo. Esta situación puede engendrar lo que los analistas junguianos denominan como la madre devoradora. La madre que sobreprotege y asfixia a su niño, engulléndolo a él y a todos los aspectos de su vida. A pesar de tener las mejores intenciones, este tipo de madre manipulará inconscientemente a su hijo para que continúe dependiendo de ella, y a menudo el niño accede involuntariamente por pura necesidad emocional. A su vez, el niño internalizará este resentimiento de la madre como propio, formará una alianza con ella, la idealizará y crucificará todas las cualidades paternas en sí mismo para no traicionarla. Si se dramatiza este estado, como suele hacerlo el inconsciente, aparece en el escenario psicológico un ser humano que vive hacia atrás, que busca su infancia y su madre, y que huye del mundo frío, maligno, nada dispuesto a comprenderle. No es raro ver, al lado del hijito, una madre a quien nada parece importarle que su hijo llegue a ser un hombre, y que prodigando sus cuidados infatigable y sacrificadamente, no deja nada por hacer de cuanto pueda impedir al hijo madurar y casarse. Se observa el secreto complot entre madre e hijo, y cómo se ayudan mutuamente a defraudar la vida.
Generalmente, la madre devoradora contrae un matrimonio simbólico e inconsciente con el niño y teme perderlo, porque teme ser abandonada nuevamente por el hombre del hogar. El hijo escucha las quejas y el dolor de su madre, acabando por asumir el rol de padre, una responsabilidad que no le corresponde, pero que le trae un beneficio secreto: el amor eterno y embriagador de mamá. Espera ser abrazado, absorbido, envuelto y devorado. Busca en cierto modo el círculo mágico protector y nutricio de la madre, el estado de lactante, exento de inquietudes, en que el entorno viene a él y hasta le obliga a ser feliz. No es de extrañar, entonces, que se le esfume el mundo real. El hijo es a la vez el esposo y el lactante dormido, estado de indescriptible plenitud, con el cual, naturalmente, las imperfecciones de la vida real, los esfuerzos y fatigas de la adaptación y el sufrimiento de los múltiples desengaños de la realidad no pueden entrar ni de lejos en competencia. Como el hijo ha contraído un matrimonio simbólico con su progenitora, no es extraño que en su adultez el joven adulto sea incapaz de encontrar pareja o de mantenerla, puesto que ese espacio psíquico ya está ocupado por su madre. Un niño que nunca tuvo la oportunidad de aventurarse y de valerse por sí mismo, de fracasar, corregir y aprender de sus propios errores, o de tomar sus propias decisiones, se convertirá irremediablemente en un adulto con tan poca tolerancia al fracaso, que sufrirá de ansiedad cada vez que deba enfrentarse a los inevitables retos y luchas de la vida. El saludable deseo de adaptarse a la realidad que se presenta para individualizarse, que implica incertidumbre, miedo, dolor y conflicto externo e interno, será aplastado por la necesidad de permanecer ligado a la figura materna. Aunque la madre biológica no esté presente, si el apego no fue sublimado, el joven adulto puede comenzar una búsqueda desesperada para encontrar a su madre en otras mujeres, un sustituto que le brinde lo que su madre ya no puede brindarle, o todo lo que no pudo darle, mientras que otros jóvenes adultos preferirán perderse en el pecho reconfortante de una adicción. Este sacrificio significa renunciar a la conexión con la madre, renunciar a todos los vínculos y limitaciones que la psique ha asumido desde la niñez hasta la vida adulta. No es posible vivir demasiado en un ambiente infantil o en el seno de la familia, sin poner en peligro la salud psíquica. El puera eternus codicia la independencia y la libertad, pero no soporta sus sensaciones y responsabilidades adultas de compromiso y responsabilidad. Incluso puede dejar el trabajo con frecuencia, cuando se siente aburrido, desafiado o estresado, tratando de evitar las críticas. Para comprender a profundidad esta gran dicotomía, consideremos apuntar a que, en la sombra del puer, se encuentra el senex, del latín anciano, hombre viejo, un arquetipo asociado al dios griego Cronos, disciplinado, controlado, responsable, racional y ordenado. Y a su vez la sombra del senex, del anciano arquetípico, es el puer, relacionado con Hermes o Dionisio, instinto desatado, desorden, embriaguez y capricho. Generalmente los conflictos con tragar, con absorber y chupar, con obtener y arrebatar para uno mismo y así llenarse para sentirse colmado, están relacionados con la madre arquetípica, por ejemplo las adicciones, ya que se intenta llenar un vacío que no pudo ser llenado o que todavía se necesita que se llene. Y como la figura paterna está ausente en la psique del joven adulto, será incapaz de ponerse orden y límites a sí mismo, favoreciendo aún más a la adicción. Según Marie-Louise Bonfrance, analista junguiana y erudita suiza, colaboradora y discípula del maestro Carl Jung, la situación del puera eternus es la de siempre tener miedo de estar atado a algo. Existe un miedo terrorífico de estar atrapado, de verse cogido en una situación de la que podría ser imposible escapar. Al mismo tiempo, hay algo altamente simbólico. Una fascinación por deportes peligrosos, especialmente el vuelo y el alpinismo, dirigido a alcanzar lo más alto posible. Ello simboliza el escapar de la madre, de la tierra, de la vida ordinaria. Cuando el complejo está muy pronunciado, muchos de estos hombres mueren a temprana edad en accidentes de aviación o de escalada. Lo que se expresa de este modo es un anhelo espiritual exteriorizado. ¿Existe algún antídoto o solución para la persona que se ha descubierto encerrada en este complejo y desea liberarse para construir una vida significativa, plena e independiente? En su libro Símbolos de Transformación, el Dr. Carl Jung llegó a la conclusión de que el trabajo era la respuesta correcta para esta pregunta.
De acuerdo con Von Franz, el puera aeternus que quiere cambiar de actitud debe verse advertido, ya que el problema está en que, al principio, será capaz de trabajar 24 horas seguidas o incluso más tiempo, hasta que caiga en resistencia, hasta que llegue al muro. Pero lo que no podrá lograr, lo que le costará lograr y en donde encontrará un digno oponente dentro de sí mismo, será cuando deba salir a trabajar en una mañana triste y lluviosa, al momento de ejercer tareas aburridas en las que uno necesita exigirse. Esta es la única cosa que habitualmente el puera aeternus no aguanta, e intentará evitar con cualquier excusa. La perpetua vacilación del neurótico a la hora de lanzarse a la vida se explica fácilmente por su deseo de mantenerse al margen para no involucrarse en la peligrosa lucha por la existencia. Pero quien se niega a experimentar la vida debe reprimir su deseo de vivir. En otras palabras, debe cometer un suicidio parcial. El análisis del puer llega tarde o temprano a este problema de grave resistencia, como si los tentáculos arquetípicos e invisibles de su madre lo arrastrasen hacia atrás. Y solo cuando el ego se ha fortalecido suficientemente puede superarse el problema y se sucede la posibilidad de empeñarse en el trabajo. Otro obstáculo que el puera aeternus deberá superar, según Von Franz, es el del fuego abrasador de la rutina. Porque todo trabajo contiene una cierta cantidad de rutina aburrida de la que intentará huir a toda costa, llegando repetidamente a la misma conclusión: ese trabajo o ese proyecto no es para mí. Si persiste a pesar de la tormenta y los horribles sentimientos y sensaciones que se producen internamente, habrá ganado la batalla. Esa porción de mundo que él, como cada ser humano, tiene delante, nunca es la enteramente adecuada, porque no se da, no le viene al encuentro, se comporta áspera y esquiva, quiere ser conquistada y solo se somete a la fuerza. Reclama la virilidad del hombre, su fervor y sobre todo ese coraje y decisión que le permita echar todo el peso de su ser en la balanza. Para ello necesitaría un Eros infiel, capaz de olvidar a la madre e infringirse el dolor de abandonar a la primera amada de su vida. Previniendo esta aventura cruel, la madre le ha inculcado cuidadosamente las virtudes de la fidelidad, la lealtad y la entrega, para resguardarlo de la amenazadora ruptura moral que la empresa de vivir lleva consigo. Poco se habla de la puela eterna o niña eterna, la joven doncella virginal que en incontables mitos se la representa como la encantadora princesa misteriosa que permanece encerrada en su castillo y que insiste en someter a todos sus cortejantes a pruebas terribles e imposibles, para que demuestren que son dignos de ella. En muchos cuentos aparece custodiada por un temible dragón o es prisionera de su perverso padre hechicero, el padre Animus, la fantasía arquetípica del padre amante idealizado y espiritualizado, que le dice que todos los hombres son bestiales, que ninguno es bastante bueno para ella y que no debe separarse de él para lograr aventurarse a la vida. Es frecuente que la puela eterna parezca vivir en un mundo encantado, intocable e inalcanzable, porque descender a la tierra equivale simbólicamente a renunciar a la unión espiritual con el Padre, y esto es un gran sacrificio, porque significa hacerse mortal. Sacrifica la idealización que el Padre tiene hacia ella como niña eterna y divina. El nacimiento de un hijo siempre constela el sentimiento de mortalidad en una mujer, porque conecta con la gran Madre Tierra en sí misma, y con frecuencia esta confrontación es seguida de una depresión, porque ha caído del paraíso, se rompe el hechizo. Es aquí cuando debe trabajar para encontrar al Padre dentro de sí misma, despojarlo del trono y bajarlo a tierra, y sanar los juicios que tiene hacia su madre y hacia su propio cuerpo biológico, para recuperar el arquetipo femenino, la sensualidad y poder aceptar los fluidos y los olores de su cuerpo. Por lo regular, los antiguos no preparaban una ceremonia de iniciación para las mujeres, porque las mujeres ya eran iniciadas naturalmente en el momento en que tenían su primera menstruación. Pero lo cierto es que en la actualidad todos necesitamos trabajar nuestra psicología, porque tenemos una grave inconsciencia respecto a los mitos que yacen dentro de nosotros. Toda la información expuesta en este vídeo es válida para ambos, para la puela eterna y el puera eternus, ya que ambos necesitarán ese impulso flamígero y activo para lograr un proyecto de vida más responsable, enriquecedor, exitoso e independiente. Este tema es difícil de dimensionar y asimilar. La gran mayoría se resiste y lo esquiva por mucho tiempo. Sin embargo, tú lograste llegar hasta el final, y es por eso que continuaremos compartiendo muchas más herramientas para que consigas lograr tu plenitud. A cambio te pedimos un like si sientes que ha sido útil para ti,
Y no olvides suscribirte y compartir el vídeo. Nunca sabremos en qué momento un destello de sabiduría puede ayudar a iluminar a todo un universo.